Buenas tardes, esta es la exposición del grupo 1. El tema es desarrollo del pensamiento y teorías cognitivas para enseñar a pensar y producir conocimiento. Introducción. Existen muchos conceptos relacionados con el pensamiento que nos llevan a reflexionar sobre el enfoque que plantea cada autor. En este video se pretende sintetizar estos conceptos al estar consciente de que el cerebro del ser humano se lo utiliza de forma limitada. El objetivo es reflexionar de qué manera se produce el pensamiento, cuáles son los factores que impulsan su desarrollo y cómo llegar al pensamiento crítico. Yo les voy a hablar sobre el concepto del pensamiento. Teóricamente hablando, el pensamiento es aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. Y es por esta razón que se puede decir que los pensamientos son elaborados por la mente, que pueden generarse de una manera voluntaria o involuntariamente, permitiéndonos de esta manera generar ideas del entorno en el que nos podamos encontrar, de los demás o incluso de nosotros mismos. Voy a explicar sobre el pensamiento y reflejo. El pensamiento es un reflejo de la realidad en tanto se perciba el objeto real y se concretice lo visualizado. Por el contrario, el pensamiento puede ser un reflejo de lo que se siente, creando una realidad subjetiva, alejada de la realidad objetiva, que se visualiza solamente en la mente de quien lo piensa. El tema es el pensamiento y reflexividad. Una filosofía latinoamericana como pensamiento crítico exige el levantamiento de la categoría de la reflexividad. Se ha valorizado frecuentemente en las ciencias sociales el carácter reflexivo de los sujetos en un entorno moderno y contrapuesto al pensar propio de una sociedad tradicional. No se puede desprender el pensar crítico del crisol, de donde emerge y se despliega el sentido que se aprende y transmite en la propia reflexividad operante de la cultura y de la sociedad, donde ella aparece íntimamente relacionada con la historia, la política y las teorías de la comunicación. Continuando con la exposición, yo les voy a explicar sobre el pensamiento y la apropiación. Si bien es cierto, se puede decir que una persona se puede apropiar del pensamiento de otra, o que simplemente ésta no posee un pensamiento propio. Se podría decir que la apropiación es la manifestación inconsciente de expresiones que se desean mantener vivos en los demás, como por ejemplo el recuerdo de un hecho valedero o que merezca ser remembrado. Los factores que influyen en la capacidad de pensar. El cerebro y por consiguiente las neuronas son factores que influyen en la capacidad de pensar. ¿Se han puesto a meditar por qué la frase haga funcionar el cerebro cuando es necesario reflexionar sobre un determinado tema o resolver algún problema? El ser humano tiene un cerebro cuyo peso aproxima entre los 1200 gramos y tiene entre 12 y 15 millones de células nerviosas. Cada neurona construye miles de conexiones, de manera que al final se forman trillones de conexiones. Cuanto más son estimuladas las neuronas, más conexiones se construyen y más grande es la capacidad para pensar. Voy a exponer acerca del tema del cerebro y las neuronas. El cerebro es el órgano más importante y es el encargado del funcionamiento de nuestro cuerpo. Como podemos ver en el gráfico, el cerebro está localizado en nuestra cabeza. Este tiene un peso de aproximadamente 1200 gramos y este tiene entre 12 y 15 millones de células nerviosas. Como podemos ver, aquí están las células en los puntos rojos. Estas pueden dividirse según su forma en células bipolares, multipolares, en unipolares y pseudopolares. Están constituidas estas células por todo nuestro cerebro. Desarrollo del pensamiento. Lo que piensan McGuinness, Brody y Heidegger nos lleva a meditar cómo se desarrolla el pensamiento. Es importante saber no solo las teorías cognitivas, sino también lo indispensable que es el lenguaje como un subproducto del pensamiento, así como el acto verbal del pensamiento para saber cómo enseñar a pensar. Les hablaré sobre las teorías cognitivas. Según McGuinness, el desarrollo de habilidades del pensamiento se apoya en teorías cognitivas que ve a los estudiantes como creadores activos. Es así que se proclama la necesidad de un ejercicio del pensar más profundo y libre, no restringiendo a la ciencia, sino capaz de abarcar la pluridimensionalidad del hombre, cómo se relaciona con el mundo y con otros hombres.
El tema que yo escogí fue pensamiento y lenguaje. El pensamiento y el lenguaje se interrelacionan. El biólogo Jean Piaget propuso de que el lenguaje no es suficiente para describir lo que dice el pensamiento, sino también acciones. Creó el desarrollo cognitivo, que eso significa que una persona tiene la capacidad de pensar, pero no solo con el lenguaje, sino mediante las acciones, que los pensamientos son acciones. Así, por ejemplo, es el desarrollo de un pequeño, que un pequeño va creciendo y va desarrollando su mente. A continuación voy a hablar sobre el acto verbal del pensamiento. La persona es un ser que actúa, piensa y habla. Es sociable por naturaleza, característica que no se podría dar sino a través de la comunicación, de interpretación de signos, es decir, del lenguaje. Al considerar el habla como la manifestación externa del pensamiento, al cual sirve de mero revestimiento al intentar liberar el pensamiento de todo componente sensitivo. Y el tema es enseñar a pensar. Para que el pensamiento se desarrolle es importante no solamente estimular a niños y jóvenes generando preguntas, sino también guiar y acompañar en el proceso de investigación para que sean ellos mismos quienes respondan a sus inquietudes, desarrollando su capacidad de pensar. Voy a hablar sobre pensamiento lateral y pensamiento vertical en el ámbito de enseñar a aprender. Según De Bono, la mayoría de las personas considera que el pensamiento vertical o lógico es la única forma posible del pensamiento efectivo. Las diferencias entre el pensamiento lateral y vertical son básicas. En el pensamiento vertical, este es selectivo y cada paso hace lo correcto. Se excluye lo que no parece relacionado con el tema y se mueve solo si hay una dirección en que moverse. Es analítico y prefiere preguntas cuyas respuestas son de tipo sí o no. Por otro lado, el pensamiento lateral es creador y se mueve para abrir nuevas direcciones. Conclusión. Todo ser humano posee un cúmulo de pensamientos, dependiendo del nivel cultural que tenga y el medio ambiente en el que se desenvuelva, pues el hombre, como ser social, por naturaleza, se relaciona con los demás, se comunica en forma oral, escrita y no verbal, tiene ideas, razona, reflexiona, conoce, aprende, sabe cómo percibir lo que necesita, siente y desea, hace un input a través de su visión, especialmente a través de la lectura, que es el ingrediente principal para desarrollar el pensamiento. De ahí que motivar e incentivar esta destreza es importante, más aún cuando la lectura crítica induce al pensamiento reflexivo de los estudiantes. Si se quiere un país que progrese, que produzca conocimientos, que tenga habitantes críticos y reflexivos, que alcance mejores oportunidades de vida, la tarea está presente: enseñar a pensar. Gracias.